Hola chicos, este es el primer video de muchos que vendrán en el canal de la profe Nati, donde vamos a aprender algunos conceptos sobre las ciencias. Y hoy nos toca ver primero el sistema digestivo. Como ustedes ya deben recordar, el sistema digestivo de manera general es el encargado de la digestión y absorción de los nutrientes, ¿sí? Y técnicamente está formado por dos grupos o por dos estructuras, que en este caso son el tubo digestivo y las glándulas anexas. Estos trabajan en conjunto con el objetivo de poder digerir los alimentos para obtener los nutrientes finales y además de absorberlos para que obviamente lleguen a nuestras células, que es lo importante. Pero vamos a ir paso a paso recordando y agregando nuevos conceptos a este proceso del sistema digestivo. Ahora, es muy importante entender que en este caso la asimilación de los nutrientes requiere de la ejecución y de la efectividad de una serie de procesos que realiza el sistema digestivo. Procesos que son perfectos para llegar a un producto necesario. Partiendo por la boca, donde comienza todo el proceso. Las glándulas salivales son elementos fundamentales para el inicio de este proceso. ¿Cómo ocurre todo? Al ingresar el alimento a la boca, los dientes realizan un proceso de cortar, triturar, moler y desgarrar los alimentos. Recordemos que los incisivos, los dientes que están en la parte de adelante, son los que se encargan de cortar. Después tenemos los caninos que desgarran, por eso son como puntiagudos. Tenemos los premolares que cortan y trituran y los molares que trituran y muelen. Los dientes son estructuras que están encargadas de cortar, triturar alimentos sólidos para que sean más fáciles de tragar y digerir, ¿sí? Estos trabajan en conjunto con las glándulas salivales, que son glándulas anexas. Y acuérdense que el sistema digestivo está dividido en tubo digestivo y glándulas anexas. Las glándulas salivales existen en este caso 3 pares de glándulas salivales que están ubicadas en la boca. Tenemos la parótida, en este caso la sublingual y la submaxilar. Ellas producen saliva, que es un líquido que contiene una enzima digestiva. Son importantes porque vierten esta saliva a la boca, que es una mezcla de sales, agua y esta enzima, y lo que hacen específicamente es degradar en la boca el almidón. Específicamente, el almidón es el carbohidrato de los alimentos. En la masticación, los alimentos mezclados con la saliva son triturados por los dientes en pequeños trozos. Y al ser mezclados gracias a la lengua con la saliva, forman el bolo alimenticio. Por lo tanto, el alimento, luego de ser ingresado a la boca, deja de llamarse alimento y pasa a llamarse bolo alimenticio. ¿Por qué? Porque es una mezcla de alimento con la saliva y esta enzima que está degradando el carbohidrato. Una vez que está listo este proceso, ocurre una acción que se llama deglución. La deglución ocurre directamente en el conducto que es la faringe.
que es precisamente tragar. Técnicamente es eso, tragar el bolo alimenticio. Cuando se traga el bolo alimenticio, ingresa a este conducto largo muscular que es el esófago, que comienza inmediatamente después de la faringe y que termina en el esfínter llamado cardias, que une al esófago con el estómago. ¿Qué función específica tiene el esófago en este proceso? Cuando el bolo alimenticio pasa al esófago a través del proceso de la deglución, esto ocurre inicialmente en un proceso voluntario porque nosotros voluntariamente tragamos el bolo. Pero el paso por el esófago y por el resto del tubo digestivo deja totalmente de ser voluntario y pasa a ser involuntario. Significa que lo que ocurre directamente en la boca a través de la masticación es un proceso que todavía es voluntario. Cuando tragamos y el bolo pasa e ingresa al esófago, deja de ser un proceso voluntario y nuestro tubo digestivo comienza a hacer su trabajo sin necesariamente nosotros tener que estar atentos a ello. Acá pueden leer algunas características que tiene el esófago. Ahora, el esófago conduce el bolo alimenticio, como les decía, hasta el estómago. Aquí está en la parte posterior. Aquí, esto blanco que se ve aquí es la tráquea, por donde pasa el aire, ya el oxígeno. Y por lo tanto el esófago está aquí, por acá atrás. ¿Sí? Ahora, el esófago conduce el bolo alimenticio hasta el estómago mediante movimientos de contracción. Nosotros a esos movimientos le decimos movimientos peristálticos. ¿Cómo uno se los puede imaginar? Cuando se nos está acabando la pasta de dientes, uno comienza a apretar la pasta desde la parte de atrás de la pasta hasta que logre salir la crema hacia afuera. Más o menos es parecido el movimiento que realizar estas contracciones. Es empujar el bolo hasta que vaya bajando para finalmente llegar al final del esófago, donde está el esfínter cardias, que es como una especie de puerta que se abre y deja pasar el bolo hacia el estómago. Y luego obviamente se cierra, porque de esa forma impide que el alimento se devuelva. Eso tiene que ver mucho con el tema de los vómitos, o cuando hablábamos anteriormente en otras clases, estuvimos hablando sobre aquellos bebés que tienen reflujo, tiene relación con ese esfínter. Una vez que ya pasó el bolo al estómago, aquí podemos ver una imagen del sistema digestivo en su plenitud, donde podemos ver al esófago que está aquí, ese es el tubo que se encuentra acá. Esto que se ve aquí rojo que está por delante es el hígado, y esto que está acá atrás, que es como de un café más claro, corresponde al estómago. Entonces, justo detrás del hígado acá debiera verse la unión entre el esófago y el estómago, y por acá más o menos debería estar el esfínter cardias, ¿ya? Ahora, pasa finalmente el bolo, se abre el esfínter y ingresa al estómago. Acá tenemos otra, es la misma estructura del sistema digestivo que está acá en el cuerpo humano, la vamos a ver aquí un poquito más grande. Tenemos el el hígado, todo esto corresponde al hígado, esto es el estómago, esto amarillo que se ve ahí que parece como una especie de choclo es el páncreas. Tenemos la primera porción del intestino delgado, todo esto es el intestino delgado, y acá tenemos el intestino grueso ya finalmente para ir saliendo, ¿sí? Después vamos a llegar a esta estructura, pero vamos a hablar sobre el estómago una vez que el bolo ingresa ahí. Las paredes del estómago están formadas de capas de músculos que al contraerse fuertemente permiten que el bolo se mezcle con los jugos gástricos que vierte el estómago. Los jugos gástricos son de un pH bastante ácido que liberan las glándulas del estómago, cuya función es degradar las proteínas que vienen dentro del bolo.
Como resultado de la digestión química y mecánica que ocurre en el estómago, el bolo alimenticio se transforma en una papilla semilíquida que se llama quimo. ¿Por qué decimos digestión química y mecánica? Porque el estómago realiza movimientos fuertes de contracción y que sería la digestión mecánica por el movimiento que realiza. En el caso de la digestión química tiene que ver con el accionar de los jugos gástricos que degradan en este caso las proteínas. Ahí están las dos digestiones que ocurren directamente en el estómago. Entonces, el bolo alimenticio, una vez que es mezclado y los jugos gástricos han actuado, pasa a transformarse en esta papilla semilíquida y deja de llamarse bolo y ahora lo conocemos como quimo. Acá al final del estómago hay otro esfínter que se llama píloro. Este esfínter se abre y deja pasar pequeñas cantidades de quimo a la primera parte del intestino delgado, porque aquí ocurre otro proceso importante de digestión. El intestino delgado específicamente se divide en 3 porciones, ¿sí? Es un tubo largo que está dividido en 3 partes. Tenemos el duodeno, el yeyuno e ileón. Esas son las 3 porciones que forman el intestino delgado. En él ocurre la mayor digestión y la absorción de los nutrientes. ¿Cómo se realiza este proceso? En el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que sería este sector de acá, se completa la digestión de los carbohidratos y las proteínas, llevándose a cabo la digestión de los lípidos. En el duodeno se vierten o intervienen las secreciones de algunas glándulas. ¿Cuáles son estas? El hígado, que es el que está acá, y el páncreas. Estos dos personajes, para llamarlos así, el hígado y el páncreas, participan en el proceso digestivo que realiza, en este caso, el duodeno. En este segmento, en la primera porción del intestino delgado, el quimo que ha ido pasando poco a poco desde el estómago al intestino delgado se mezcla con la bilis, que es un líquido que confecciona el hígado, que es almacenado por la vesícula biliar y es vertido directamente en el duodeno. Y lo que realiza en este caso es provoca que se emulsionan las grasas para permitir que las enzimas que las degradan actúen con mayor facilidad. En este caso, el páncreas también secreta un jugo pancreático, que también se vierte en el intestino y este contiene enzimas que completan la digestión de proteínas y lípidos. Ya ayuda a la digestión de estos nutrientes. Neutraliza la acidez del quimo. Ojo, que el estómago es el que tiene paredes gruesas y por lo tanto puede soportar la acidez del jugo gástrico, pero otros órganos como el esófago o el intestino delgado en este sector necesita ser, en este caso, neutralizada la acidez y eso es gracias al jugo pancreático. Finalmente, en el duodeno, en la primera porción, se lleva a cabo gran parte de la digestión y comienza la absorción de los nutrientes. Como resultado de la digestión que ocurre en el intestino delgado, el quimo ya no es esa papilla semilíquida, sino que ahora se transforma en un líquido lechoso que se llama ahora quilo. Entonces pasamos de bolo alimenticio a quimo y finalmente tenemos este líquido lechoso llamado quilo. Cuando todo esto está listo
comienzan a participar las otras porciones del intestino delgado. ¿Sí? La absorción, porque recuerden que la digestión es la obtención de estos nutrientes. La absorción es el proceso en que estos nutrientes que ya fueron digeridos pasen a la o ingresen a la circulación sanguínea y linfática. Para realizar este proceso, el intestino que se realiza en el intestino delgado participa nuevamente el duodeno y el yeyuno. ¿Cómo ocurre esto? Si nosotros observamos microscópicamente el interior del intestino delgado, vamos a observar esto. ¿Sí? La mucosa intestinal interior del intestino delgado se distinguen unas estructuras en forma de dedos. Si nosotros pudiésemos, como se ve aquí, mirar con una lupa, veríamos esta imagen. ¿Ya? Aquí parecen como unos pelitos que tuviese en el interior el intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es un tubo muy largo. Puede llegar a tener 6 metros, 6, 4, 8 metros dependiendo de la persona. Entonces es un tubo bastante largo. Y en su interior, si nosotros observamos microscópicamente, vamos a ver esta estructura, y estas son las vellosidades intestinales que parecen como unos dedos. ¿Ya? Acá podemos ver una imagen más real, que es microscópica, pero es real. Y también pareciera que fueran unos pequeños deditos, pero en realidad son las vellosidades. Vamos a mirar un esquema de cómo están formadas estas vellosidades intestinales. Cada una de estas vellosidades intestinales está formada por una arteriola, ¿sí? Por una arteriola. ¿Qué es una red capilar? Perdón, por una red capilar, una ménula, un vaso linfático central, un vaso octilífero, que son lo que finalmente forma la estructura. La pared de la vellosidad está cubierta por una capa de células epiteliales llamadas enterocitos, que nosotros podemos ver aquí. Aquí está la cubierta. Y estas son las células que, como bien dice ahí, son las células absorbentes, los enterocitos. Presenta múltiples pliegues o microvillosidades. Si ustedes miran los enterocitos, ahí pueden ver las microvillosidades. O sea, tenemos las vellosidades intestinales, que acá estamos reflejando dos, y además tienen ellas microvellosidades. Esto provoca que haya un aumento en el área de contacto del intestino a la acción de absorber los nutrientes. Las vellosidades son largas. Específicamente en el duodeno son más largas que en las otras partes del intestino delgado. Y en ellas se lleva a cabo la mayor parte de la digestión y de la absorción. La absorción se inicia con el ingreso de los nutrientes a las células epiteliales, que recubren la vellosidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ingresan los nutrientes a este sector es cuando comienza finalmente la absorción. Luego, los nutrientes una vez que son ingresados a este sector, pasan al torrente sanguíneo y en este caso específicamente los monosacáridos y los aminoácidos ingresan al torrente sanguíneo. Y a la circulación linfática ingresan los ácidos grasos y el glicerol. Recuerden que tenemos distintos tipos de nutrientes. Cuando iniciamos las clases a principio de año, aprendimos de que existen distintos tipos de nutrientes. Y unos nutrientes, los monosacáridos y los aminoácidos, pasan al torrente sanguíneo, pero los ácidos grasos y el glicerol pasan a la circulación linfática. ¿Ya? Las
Vellosidades intestinales son sumamente importantes porque ellas permiten que los nutrientes ingresen a estos torrentes para que después puedan ser repartidos a las distintas células de nuestro cuerpo. Si observamos finalmente el proceso del sistema digestivo, una vez que en este caso el intestino delgado haya hecho su trabajo a través de las vellosidades intestinales, volviendo un poco a la imagen, pasamos al intestino grueso. Los movimientos peristálticos del tubo digestivo movilizan el quilo hacia el intestino grueso. Avanzó por todo el intestino delgado, siendo absorbidos por las vellosidades intestinales que ya hablamos de ellas, y llegando al intestino grueso. En esta porción del tubo digestivo se reabsorbe un pequeño volumen de agua y se sintetizan vitaminas, en este caso la B y la K. Estas vitaminas se logran sintetizar gracias a una flora bacteriana que nosotros tenemos en este sector del intestino grueso. Vitaminas que son importantes para nosotros, así que por lo tanto son bacterias que nos ayudan a nosotros a crear estas vitaminas. Al perder agua, la materia no absorbida, porque obviamente como absorbemos un volumen de agua, la materia no absorbida finalmente se empieza a formar y se constituye como las heces fecales o la caca, como le decimos nosotros vulgarmente. Estas se empiezan a almacenar en lo que nosotros conocemos como el colon, ¿sí? Y luego pasan al recto para ser eliminadas finalmente por el ano. Entonces, cuando alguien se siente hinchado, se siente incómodo, la gente malentiende que cree que es el estómago el que está inflamado y técnicamente es el colon. Y por eso uno siempre recomienda ir al baño porque debe haber algunas, ¿cómo se dice?, agrupación de heces fecales que tienen que ser expulsadas, ¿ya? Estas se almacenan y finalmente son expulsadas por el conducto del recto para llegar finalmente al ano. Y de esta forma terminamos todo el proceso de ingreso del tubo digestivo hasta el final de este. Para que todo este proceso sea bien realizado, no solo necesitamos los órganos que participan, tanto del tubo digestivo como de las glándulas anexas, sino que necesitamos las enzimas. Las enzimas, la mayor parte de los nutrientes que contienen los alimentos son polímeros de gran complejidad que no pueden ser absorbidos por el organismo. Y por eso el sistema digestivo tiene que producir y secretar jugos que contengan enzimas digestivas. Vimos que teníamos enzimas en la boca, enzimas en el estómago, el hígado produce, el páncreas produce. Estas son necesarias para fragmentar estos polímeros o macromoléculas en moléculas que sean más simples para que puedan ingresar a las células y ellas las puedan usar. Porque todo esto, el objetivo final de todo esto es que estas estructuras lleguen a nuestras células para ellas ser usadas por nuestras células. La mayoría de las enzimas son proteínas y su función consiste en acelerar la reacción química. Las enzimas son específicas. Cada una de ellas actúa sobre un solo tipo de nutriente. Por eso, cuando estuvimos viendo el proceso completo del sistema digestivo, partiendo desde la boca, pasando por el esófago hasta llegar al estómago, todo eso que ocurre ahí, fíjense que era muy específico. En la boca trabajaban la saliva específicamente con los carbohidratos, o sea, son muy específicas.
Al intervenir ellas en una reacción, las enzimas no se modifican, por lo tanto, se puede decir que actúan por presencia, pudiendo hacerlo muchas veces con diferentes sustratos o compuestos sobre las que actúa. Las enzimas requieren condiciones adecuadas para actuar efectivamente. ¿Qué condiciones son esas? Punto 1, la temperatura. Es un factor importante. Cuando es muy alta, puede desnaturalizar a la enzima y eso significa que no se puede utilizar. Y cuando es muy baja, también le impide actuar. Todas las enzimas digestivas que ustedes pueden observar en esta lámina son activas a la temperatura corporal del ser humano, que son 37 grados Celsius, es la temperatura interna del ser humano. Así que cuando hay mucha temperatura interior, estas quedan imposibles de poder ser utilizadas. Otra condición que es necesario tener en cuenta para que las enzimas trabajen bien, ¿ya? Bueno, acá tenemos la saliva, el jugo pancreático, el jugo gástrico, las secreciones duodenales y las enzimas que trabajan en cada una de ellas y en el sustrato en el que participan, porque son específicas. Como decía, otra de las condiciones es el pH. Eso es clave. Por ejemplo, la pexina requiere de un pH ácido. Eso significa menor a 7. En cambio, la trixina, que es del páncreas, tiene que ser un pH mayor a 7. Aunque las dos, si ustedes se fijan, las dos actúan en el mismo sustrato, que es la proteína, necesitan o tienen una característica única, que es que una es mucho más ácida que la otra. ¿Sí? Entonces, este cuadro es bastante sencillo de leer. Tenemos las enzimas digestivas, ¿ya? La saliva secretada por las glándulas salivales, el jugo gástrico secretado por el estómago, el jugo pancreático secretado por el páncreas y las secreciones duodenales. Aquí tenemos las enzimas que contienen cada uno de esos jugos y los sustratos en los que ellas trabajan de forma específica. Estos números se pueden observar aquí. Estos son los sustratos y una vez que las enzimas realizan su trabajo, estos son los productos que yo obtengo y estos productos son los que finalmente llegan a nuestras células y las cuales nosotros utilizamos para poder seguir manteniendo nuestro cuerpo en movimiento y estables. Bueno, eso fue nuestra clase de sistema digestivo. Espero que les haya gustado y nuestra próxima clase, bueno, me quedó corrida esa imagen, pero es el sistema circulatorio. Así que nos vemos, cuídense, que estén bien.